Es hora de empezar a pensarnos como sociedad y a partir de ello saber quiénes somos y quiénes no somos, a quiénes incluimos y a quiénes excluimos. Ponernos en la piel de los marginados nos puede ayudar a mejorar. Ponernos en su piel no significa ser un turista colonizador que pretende imponer nuestro modo de vivir, nuestra concepción de justicia, nuestras convicciones, nuestros axiomas acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Ponernos en la piel del otro es arremangarnos, es llenarnos los pies de barro y es abrazarlo. Y es luego de abrazarlo, tenemos que empezar a escuchar lo que dice, lo que piensa, lo que vive. Ponerse en la piel del otro es sencillo, simplemente hay que tratarlo como un ser humano que necesita ser oído. Escúchanlos, escúchennos. Antes de juzgarlos, antes de sentenciarlos, antes de matarlos, escuchen lo que tienen para decir. Ese es el prólogo del libro Juguetes Perdidos de Alberto Sarlo, que bueno, un poco esto es lo que hablábamos, ¿no? de Matías por ahí respondiendo una forma poética a tus preguntas. Entonces ahora ya a compartirles el trabajo de intervención en el proyecto de extensión Volver a Elegir, orientación vocacional ocupacional en contexto de encierro punitivo. Esto, ¿no? De lo que hablábamos antes de lo punitivo, que no todos los encierros son punitivos, es importante. Esta palabra apareció en nuestro proyecto, ya es el 5º año que se hace, y la palabra punitivo recién aparece el año pasado, porque empezamos a cuestionarnos esto. Estamos nosotras también haciendo, pensando, repensando, investigando, leyendo y vamos reformulando el proyecto. Depende de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Somos 3 unidades académicas que formamos parte, que es la Facultad de Psicología, particularmente la Cátedra de Orientación Vocacional, el Centro de Orientación Vocacional, la Cátedra Libre de Musicoterapia y la Facultad de Trabajo Social, que se sumó hace 2 años, creo, no recuerdo bien, pero no está desde el principio. Empezó psicología solo, después me sumo yo en el 2016, y en el 17 creo que se suma trabajo social, 2017 ya me parece que había. Bueno, un poco cómo es el desarrollo del proyecto. Tiene de temporalidad un año académico, que lo dividimos en 2 cuatrimestres. El primer cuatrimestre tiene fundamentalmente 2 objetivos, que uno es con las gestiones institucionales, que es desde la dirección del proyecto hacer las reuniones con el servicio penitenciario, visitar las unidades posibles de intervención, tener reuniones con los equipos técnicos, que son en definitiva con los que después vamos a trabajar el día a día en la cárcel, ¿no? Esto que hablaba por ahí un poco Miriam, de que ser estrategas a la hora de establecer contactos con el servicio penitenciario, porque en definitiva son los que van a definir cómo podemos trabajar, son los que llevan a los jóvenes al taller o no, son los que te requisan hasta el mínimo lugar de tu mochila, a ver si pasás algo o no. Como hay que saber, hay que estudiar algunas situaciones para poder priorizar la ejecución de los talleres y del proyecto, ¿no? Y hacer todas las autorizaciones de ingreso correspondientes. Nosotros, por ejemplo, bueno, con el DNI y los nombres completos, y para musicoterapia, que nosotros ingresamos instrumentos y grabaciones, yo ingresé el Zoom para grabar las producciones musicales, todo eso desde el día 0 se presenta una autorización que está siempre, debería estar siempre en el ingreso a la unidad. Que también esto pasa, no está tu autorización, un poco como las lógicas institucionales que hablábamos antes, no está la autorización, y ustedes quiénes son, y venimos hace 3 meses, bueno, nos retienen en el ingreso. Por eso es un contexto muy particular y hay que saber cómo manejarse, y esto te lo da la experiencia, obviamente, ¿no? Pero bueno, es particular. Y otro objetivo del primer cuatrimestre es la capacitación del equipo extensionista en todo lo que un poco ya hablé al principio, de lo que es la institución carcelaria, en cómo vamos a intervenir, cómo es el dispositivo de intervención. Nosotros tenemos 2 modalidades, que es la de talleres grupales y la de entrevistas de seguimiento. Bueno, desde perspectiva de derechos humanos, la especificidad de cada disciplina, cómo nos articulamos en la ejecución.
datos o información sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense y el PIADJA, que es este programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos. Y bueno, lo que son las planificaciones y metodologías de trabajo nuestras puntualmente. Los equipos conformados para cada unidad penitenciaria. Hasta ahora trabajamos en 3 unidades del Servicio Bonaerense que tienen este programa, pabellones específicos para este programa, que después les voy a contar un poco mejor, y fueron las unidades 1, 9 y 45. Solemos trabajar de a 2, o sea, un año fue solo la 9, pero hacíamos 2 grupos, otro año fue en la unidad 1 y en la 9, otro año fue en la 9 y la 45, y el año pasado fue en la 1 y en la 9. Cada equipo tiene un referente institucional, que es o la directora o la codirectora del proyecto, un referente de talleres, que está también una psicóloga, la directora y la codirectora son psicólogas, una referente de talleres que no va a los talleres semanales, sino que está como supervisora externa y a la que se le consulta la cuestión de las planificaciones y la metodología de los talleres, y una referente de entrevistas que son las trabajadoras sociales. Y después, a los talleres ingresamos 3 coordinadores de musicoterapia, 2 coordinadoras psicólogas y 2 observadoras de psicología. Nosotros, las musicoterapeutas, nos fuimos haciendo también observadoras, dependiendo el taller, a veces para no sobrecargar a las compañeras. Este año en la unidad, mentira, el año pasado, en la unidad 9 no hubo musicoterapeutas, éramos 3 que fuimos a la unidad 1. No hubo porque no teníamos recursos humanos, digamos, éramos solo 3, así que bueno, fuimos solamente a la 1. Y lo que son las entrevistas, son en díadas, donde se intenta que sea una trabajadora social y una psicóloga. Esto se hace en el segundo cuatrimestre, el trabajo directamente con los jóvenes. Los talleres grupales de orientación vocacional tienen una frecuencia de una vez por semana, de 2 horas más o menos, y en la unidad 1 íbamos los viernes, por ejemplo, de 9 a 11, y los días jueves, de 2 a 4 de la tarde, era el espacio para las entrevistas de seguimiento individual. La idea de las entrevistas es acompañar de una forma más personalizada el trabajo que van haciendo a nivel grupal de orientación vocacional, como para acompañarlos más de cerca, porque por ahí en lo grupal algunas cosas se pierden, o no todo el mundo se siente cómodo o habilitado para hablar de determinadas cosas en lo grupal, entonces, bueno, la idea es tener estas entrevistas de seguimiento individual. Durante el segundo cuatrimestre también tenemos los espacios de covisión, que son estas reuniones interdisciplinarias para trabajar los emergentes, repensar los objetivos y planificar los talleres, y supervisar también y acompañar a nivel emocional lo que nos va pasando en el cuerpo en la cárcel, que bueno, todas tenemos nuestras historias, nuestras marcas, y entonces, bueno, cómo ir cuidándonos. Y bueno, también las reuniones de equipo completo. Los destinatarios son los varones entre 18 y 21 años que están próximos a recuperar su libertad, que se encuentran dentro del programa Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Este programa tiene como finalidad prevenir o cuidar a los jóvenes de las lógicas carcelarias. Entonces lo que hace es habilitar pabellones de encierro diferentes a los que se denominan población común o población evangélica, son como los distintos tipos de pabellones que hay en las unidades. Entonces, los jóvenes que tienen entre 18 y 21 años, que pasan una entrevista de admisión con la gente de este programa depende del servicio penitenciario, ¿sí? Como es, de todas maneras responde a las lógicas del servicio, pero de alguna forma ofrece una manera distinta a lo que es la cárcel más dura. Esto está regulado por la Ley de Ejecución de la Pena Nacional y por la Ley bonaerense, ahí están los artículos, que bueno, que dice esto, ¿no? De preservar a los jóvenes y ofrecerles
un abordaje que tiene 3 etapas, que es, la primera es la admisión, que puede ser entre 10 a 30 días, donde el joven conoce las reglas de convivencia y los espacios de trabajo. Una segunda etapa que es de tratamiento, donde se le asigna un equipo de psicóloga y trabajadora social. Y una tercera etapa que se llama Proyecto Ciudadano, que somos nosotras donde nos metemos a esta etapa de Proyecto Ciudadano. Los jóvenes con los que participamos, en teoría, deberían de estar en esta etapa que están próximos a obtener la libertad, sea la pena cumplida o algún beneficio de pena de la libertad condicional, la transitoria, y que estén próximos al egreso en un promedio entre un año o 2, porque nunca es tan corto. Por suerte nos ha pasado de jóvenes que han obtenido la libertad en el transcurso del proyecto, pero bueno, intentamos que sea eso, el criterio entre 1 año y 2 próximos a la salida, y que sean de zonas de alrededor de la ciudad de La Plata, porque uno de los objetivos del proyecto, que todavía no lo pudimos terminar de ejecutar, porque justamente es esto, es extensión, tiene nuestros límites de recursos, es que los jóvenes puedan acercarse al centro de orientación vocacional que funciona en la ciudad de La Plata cuando salen, y poder continuar con esto del proceso en pensarse en un proyecto por fuera. Ahí algo que no nombré de la metodología es que hacemos siempre una jornada de lanzamiento. El primer día se denomina jornada de lanzamiento, donde nos presentamos como equipo, contamos qué es lo que vamos a hacer, qué es un poco la orientación vocacional, y establecemos como un contrato de trabajo simbólico para quienes quieran participar, dándoles la posibilidad de elegir participar o no, y aclarando, y esto es fundamental, que participar en nuestro proyecto no da beneficio a la causa, no da puntaje, esto que hablábamos antes, ¿no? De que el servicio se maneja con estos puntajes de conducta. Participar en el volver a elegir no da puntaje a la causa, no da puntaje al informe judicial, nada, es elección plena de ellos poder ir. Motivaciones, salir del pabellón un rato, ir a divertirse, o sea, miles, pero que no contribuye a la causa. Eso lo dejamos claro desde el día 1, nada, por una cuestión también de separarnos, ¿no? De la lógica y de la institución desde el comienzo. Y ahí las fotos estas son de las jornadas de lanzamiento, de la unidad 9, la de arriba, y de la unidad 1, la de abajo. Que ahí va todo el equipo completo, ahí están la directora y la codirectora, están las referentes. Después ya a la semana siguiente vamos solo los talleristas, a los dispositivos de taller. Bien, el objetivo general del proyecto es promover desde la extensión universitaria la creación de espacios que contribuyan a que jóvenes privados de su libertad mejoren sus posibilidades de proyección futura. Y algunos de los objetivos específicos que nos proponemos son orientar la elaboración y la puesta en acción de proyectos vocacionales, ocupacionales, viables y saludables, y hacemos hincapié en esto de lo viable, justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? De contextualizar el lugar en el que están los jóvenes, cuáles son las posibilidades en la realidad que tienen, cuáles son las cosas que pueden estar más inmediatas a hacerse y cuáles van a quedar un poco más para proyectar a futuro en un segundo momento. Después, favorecer el reconocimiento y la problematización de la realidad personal, vincular y territorial de los jóvenes, contribuir al reconocimiento de los propios intereses y deseos, así como al desarrollo de las competencias sociolaborales y personales para sostener los proyectos, fortalecer el trabajo interinstitucional y consolidar redes comunitarias. Esto fundamentalmente, la idea es poder articular, por ejemplo, con el Patronato de Liberados, que es la institución que se encarga por fuera de hacer un acompañamiento cuando las personas alcanzan la libertad. También establecer un buen vínculo con el servicio penitenciario, con los operarios del programa Piazza, con la escuela, que son también referentes para los jóvenes. Los docentes, bueno, hay
uno de los chicos que está escuchando, que es docente, que los docentes terminan siendo por ahí referentes también para los jóvenes, ¿no? Donde se habilita no solo lo educativo, sino compartir otras cosas, y me parece que nosotros tenemos que cuidar ese tipo de relaciones que se pueden establecer. También otros interventores sociales, los jóvenes con los que trabajamos, juegan al rugby, tienen un equipo, es una ONG que se llama, ¿cómo se llama? Deportistas por la Paz, que van a hacer rugby con los chicos, entonces bueno, también nos cruzábamos en la entrada y en la salida, armar este tipo de redes contribuye a un trabajo más acompañado. Y el último objetivo, que ya esto es más para el equipo en sí, es aumentar el conocimiento interdisciplinario sobre las acciones para trabajar en contexto de encierro, y como parte de la extensión universitaria, que es un espacio de formación para recientes graduados o futuros graduados, también es un objetivo nuestro del proyecto. Bueno, un poco la historización de la musicoterapia. En el 2016 conozco a la directora del proyecto por cuestiones personales, y yo ya me había recibido y había hecho mi tesis en cárceles, y me dice, vení. Bueno, voy. Fui a un par de reuniones de capacitación, y lo que hice en una de las capacitaciones con el equipo, como para contar qué es la musicoterapia, fue una experiencia receptiva en la que les pedí a las psicólogas que me anoten canciones de infancia, adolescencia y actualidad. Entonces hice una experiencia receptiva hilando fragmentos de todo eso. Muy movilizante para las psicólogas fue: hacer esto en las cárceles. Bueno, listo. Entonces, miramos el cronograma de los talleres, tenemos un cronograma de trabajo, porque está organizado en 3 ejes, y entonces, bueno, fue en qué momento del proyecto puede ser viable este tipo de intervención, así que lo pautamos y realicé una experiencia receptiva en la unidad 9 y una en la 45. Fui un par de veces para que me conozcan, para recolectar la información que necesitaba para armar la experiencia y después para hacerla. En el 2017 ya la musicoterapia forma parte desde el comienzo del proyecto. Estaba acompañada por una compañera que era estudiante avanzada de la carrera, así que estuvimos las dos interviniendo en la unidad 9 ese año de forma continua. En el 2018 se consolida el primer equipo con pasantes de la Universidad de Buenos Aires, y ahí armamos en las 2 unidades equipos de 3 musicoterapeutas, y en el año pasado fue el segundo equipo con pasantes, en la unidad 1. Esas 2 fotos son del año pasado. El de la guitarra de arriba es mi compañero, David Antón, y está Nadia Moedo, que está al lado mío en la foto de abajo. Somos ahí los 3 musicoterapeutas que están. Adentro de la cárcel la música está presente de una forma muy invasiva, con alta densidad polifónica, con mucha intensidad, atraviesa todos los espacios, poco silencio. Por ejemplo, en los lugares de visita se suele poner muy fuerte la música para que la gente del personal del servicio no escuche lo que las personas hablan entre sí. A nivel institucional, asociándola ya al control institucional, lo que hace es interferir en la comunicación, en los vínculos, hacer contacto con los propios pensamientos y los propios sentimientos, y está asociada también a prácticas de violencia, como son, por ejemplo, las bienvenidas, en las que a veces se puede detectar que hay un ingreso nuevo porque se pone la música fuerte, y esas bienvenidas están asociadas a prácticas de violencia por parte del servicio hacia las personas. Un poco cómo conceptualizamos la música en musicoterapia. Tomo la definición de Brulla, de la posibilidad que genera la música como institución para crear significado y belleza a través del sonido, a través de las distintas experiencias musicales. Otra forma de conceptualizarla es desde la musicoterapia sociocomunitaria, como un acto estético y social. La definición de Small de musicar, de música como acción, ¿no? Y en la que todas las personas que estamos participando de esa experiencia, sea componiendo, escuchando, estando presente, la gente del servicio penitenciario que está presente en nuestro taller está formando parte de ese musicar también.
entenderlo como algo general, no solamente como la música, como lo físico del sonido, sino como una performatividad compartida. Pablo Vila es un musicólogo que estudia la construcción identitaria en relación a la música. A mí me resulta bastante interesante y atractivo pensar cómo nos vamos construyendo a través de la participación en performatividades musicales. Estos textos, lo pienso ahora que por ahí hay uno de Vila que no es tan fácil de conseguir, pero lo tengo, cualquier cosa, si a alguien le interesa, me escribe un mail y se los facilito. Toma el concepto de Butler de performatividad y a partir de ahí dice que participar en procesos de repetición y de acción y en experiencias musicales se inscriben en el cuerpo y es lo que va a producir las identidades, ¿no? En estos procesos dinámicos que pensar las identidades, ¿no? Como procesos, como situados en contextos, con otras personas, en determinada cultura. La música construye nuestro sentido de identidad a través de los actos performativos que se realizan desde el cuerpo, el tiempo y la sociabilidad. Un poco pensar los talleres como distintos escenarios culturales donde podemos poner en juego toda la construcción identitaria. Bien. El proyecto tiene, más o menos pautamos entre 12 y 14 talleres entre agosto y diciembre suelen ser, el segundo cuatrimestre, está pensado en 3 momentos. En general, el proyecto de orientación vocacional ocupacional. Un primer momento busca acercar el concepto de orientación, qué entendemos por orientación, qué entendemos por proyecto de vida, cuáles son los factores que influyen en las elecciones, cuándo podemos elegir, cuándo no, qué roles ocupan la familia, lo social, lo educativo y lo económico a la hora de establecer las elecciones. Eso es un primer momento del proyecto. Más o menos está pautado entre 4, 5 encuentros. El segundo momento del proyecto, trabajamos las fortalezas y las debilidades, cuáles son los gustos e intereses personales, los antecedentes educativos y laborales. Y un tercer momento ya es la proyección de este proyecto, bueno, futuro, ¿no? Como qué se puede hacer, qué puede hacer cada uno de ellos cuando salga de la cárcel, teniendo siempre como eje lo viable en la realidad y poniendo en juego algo del orden del deseo, que es lo que cuesta mucho hacer enlace. Entonces, en paralelo a estos 3 momentos, nosotros como la musicoterapia nos proponemos objetivos para trabajar los objetivos generales del proyecto. De este primer momento, lo que buscamos es implicar al cuerpo como modalidad expresiva y predisponerlo para la actividad, promover la interacción entre los participantes y una indagación de la musicalidad grupal e individual. Implicar al cuerpo implica establecer modalidades o actividades desde lo lúdico, desde lo recreativo, desde una habilitación al disfrute, que es muy desestructurar un poco las lógicas, ¿no? de la cárcel. Son talleres, la orientación vocacional son talleres donde estamos poniendo el cuerpo, hay actividades, hay juegos, hay escritura, hay armado de, no sé, una de las actividades, por ejemplo, es armar una torre con diarios. Entonces, nos dividimos a los jóvenes en grupos y bueno, cuáles son las estrategias que el grupo toma para armar la torre más alta y bueno, entonces son como prácticas, estamos haciendo todo el tiempo, es un taller. Desde la musicoterapia, las actividades y las intervenciones de este primer momento fueron la utilización de la percusión corporal y de señas,
en la que, bueno, primero se establecen acuerdos, van surgiendo nuevas señas por parte de ellos que quieren sumar a las que proponemos nosotros, y los cambios de roles, ¿no? ¿Quién dirige, quiénes siguen? Esto como para promover la interacción. Experiencias musicales de canto conjunto, que fueron canciones que ellos conocían, tenían un profe de guitarra que iba todas las semanas, así que tenían su cancionero. Al principio salen estas canciones primero y obviamente hay que habilitar y dar lugar. Después, a partir de eso, salen canciones propias del grupo y también nosotros como coordinadores fuimos llevando canciones para compartir. Y también en esta primera etapa realizamos la experiencia receptiva como había presentado en el primer año, para indagar acerca de las narrativas individuales y cuáles son las referencialidades hacia la música que los jóvenes traen. Todo esto va siendo registrado por las observadoras en crónicas, que bueno, es material que después vamos usando para los otros talleres y para nosotras ir revisando las intervenciones y cómo planteamos algunas actividades. Algunas veces nos tenemos que replantear cómo enunciamos las consignas, de qué manera tienen más pregnancia, de qué manera tienen mayor alcance, más entendimiento, cuándo es adecuado hacer algo más activo, porque por ahí llegamos, o por ahí planificamos algo y el grupo está como muy desganado porque ha sucedido algo, algún conflicto, algo en el pabellón, o entonces, bueno, de qué manera nos vamos como ajustando al emergente. En un segundo momento, los objetivos de la musicoterapia están apuntados a promover la implicancia subjetiva en las performatividades musicales, ofrecer modos alternativos de vinculación y contribuir a la construcción de una identidad musical grupal. Me acabo de dar cuenta, bueno, después lo voy a hacer, me olvidé de pasar un video de la primera parte, bueno, ahora lo paso. En este momento del proyecto hacemos canto conjunto de canciones elegidas por ellos, y a partir de ahí surge la recreación de una canción que surge a partir del pedido de uno de los jóvenes, que me dice, bueno, vamos a cantar una nosotros dos la próxima, una de reggaetón. Entonces, bueno, la tarea nuestra fue buscar una canción de reggaetón en la que el rol de la mujer no esté subsumida al poder del hombre y a lo que el hombre quiere hacerle o no hacerle. Entonces fue, bueno, buscamos una canción que se pueda cantar, que yo pueda cantar, eh, eh, compartir con el grupo y con este chico en particular. Y a partir de ahí surge de manera espontánea cambiarle la letra por parte de este chico, y entonces eso lo tomamos y hicimos dos versiones de la canción Calma, que bueno, eso ya da cuenta de un momento grupal donde ya estamos hablando de una apropiación, estamos hablando de una forma de poder poner en juego lo singular, poner en juego la interacción entre ellos desde otro lado, porque armar una canción o cambiarle una canción implica establecer acuerdos, implica negociar, implica dialogar de otra manera, ¿no? Y esto del espacio posible, el alojar en la no cabida, esto lo tomo del psicólogo de la unidad 9, que él remarca esto, ¿no? Que los jóvenes tienen mucho la no cabida en el discurso, ¿no? No cabida es un no lugar, en definitiva. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos constituir como un espacio donde sí haya lugar y donde sí haya una construcción? Es un video de una serie que se llama Desinvisibilizar, que vamos a escuchar el relato de Brian, de su experiencia con la música en un espacio de encierro.
Yo nací en la unidad 8 de La Plata. Estuve en el pabellón de madres en la unidad 33 hasta los 4 años. Me quedaron golpes de puertas, cadenas, gritos, de tener que compartir mis cosas cuando no quería compartirlas con en general a mis amigos, necesidades, ganas de ir al parque, ganas de salir a comprar, ganas de un montón de cosas. Me acuerdo porque son cosas traumáticas. Con el tiempo uno va ingresando a su mente y diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiero saber de mí? ¿Qué es lo que no me quiero acordar más? Y lo que no me quise acordar es lo que más me acuerdo hoy en día. Así que esas son una de las cosas que nunca me puedo olvidar. Llévate contigo ese dolor que no me deja respirar. A los 4 años dejo de estar en la cárcel, me voy con mi abuela y mi tía. Me acuerdo que el primer día de clase yo tenía 6 años, estaba arrancando primer grado y la directora denunció a mi abuela por no tener la tenencia legal de nosotros tres, que somos tres, yo, mi hermano Juan, que tiene 1 año menos que yo, y mi hermana Yasmín, que es la menor, que tiene 2 años menos que yo. Venimos los tres así en escalera. Automáticamente me derivaron a un instituto de menores, el Borchedo Tamendi, y ahí empezó mi vida, mi carrera delictiva, artística y mi historia personal. Llévate contigo ese dolor que no me deja respirar. No, el Estado no. Nosotros no podíamos contar con nadie. Si estábamos derivados de la mano del Estado y el Estado no hacía nada. Me traumaron comiendo, no sé, acelga durante 6 años en un instituto. Hoy en día no puedo comer acelga porque te lo daban con agua, porque te maltrataban ahí adentro, porque me tuve que cagar a piñas con banda de personas que tenían el triple de cuerpo que yo porque mi hermana estaba creciendo. Hay un montón de cosas que uno tiene que pasar, pasa cuando pasa por esas circunstancias, ¿no? Y mi carácter se formó así, a base de la violencia, literalmente. Eso es lo que hace el Estado, con los chicos que no tienen otras posibilidades o porque la vida no les dio otra oportunidad. Inspiración, dame las alas para volar por ese mar de fuego que cae del suelo en forma de manantial. Tenía 9 años y era un evento de ahí del instituto, ¿no? Era un 25 de mayo y yo venía queriendo hacer música hace mucho tiempo. Entonces había una profesora, una de las muchas personas buenas que me crucé ahí adentro también, porque hay gente mala y gente buena. Me crucé muchas también buenas. Me enseñó a tocar el piano y cuando yo automáticamente toco el piano me di cuenta que me hizo olvidar una banda de cosas, que las melodías me llevaban a otro lugar, capaz que el piso era de tierra donde estaba, pero tocando era de mármol, cuando, no sé, estaba triste y sonreía. Me hacía vivir y me di cuenta de que me enamoré de la música. Gracias a esa persona que vino y me dijo, che, mira, esto te puede salir, esto te puede sacar de todo esto. Porque se dieron cuenta de que era una persona que pensaba mucho, que coqueaba mucho y que tenía que depositar mi energía en muchas cosas y al final terminé depositando en la música. Me dio una re herramienta, una gran opción y me sirvió mucho hasta hoy en día. Encontré una pérdida que era más que notable, se había tornado invisible por ya no querer mirar. Me escapé con mi hermano menor, dejando a mi hermana. Mi hermana la derivaron a una familia adoptiva. En ese tramo, cuando yo me escapo de menores, ¿no? Yo no tenía noción de lo que eran las calles ni nada, por lo cual pierdo el contacto con mi abuela. Y estuve en la calle, derivado en la calle durante unos 6 años, 7 años, viviendo en la calle. Y si accionar por uno mismo es delito, reflexionar será mi actividad, lo necesito. La indiferencia de la gente es fea porque no es que querés ser así, no tenés opciones. O sea, no te dejan entrar a comprar algo para comer porque estaba sucio. Entonces, y por un montón de cosas, o sea, te cierran las puertas en banda de lugares. Entonces, cuando decís, bueno, no hay otra opción, salgo a robar. Y te vestís bien y decís, bueno, ahora es el chorro. Entonces, cuando era un pibe que estaba pidiendo moneda en la calle, era un lacra. Y ahora que ya estoy robando y estoy mejor que antes, soy un chorro. O sea, no sé qué quiere la sociedad. La sociedad quiere todo. ¿Entiendes? Entonces, ahí tomé la opción de decir, ¿saben qué? Me da igual, yo soy yo. Les guste o no les guste.
porque nadie viene a golpearte la puerta y te dice, che, tenés algo, porque no, es así, en ese menos en esa época. Díganme, ¿quién le da laburo a un pibito de 9 años que vive en la calle jalando poxi? Nadie. La negatividad lleva al fracaso. Trate con estrategas y estrategias regias. Y ahora cuando paso de temas en la radio, giles en la TV, son risas que son falsas, transitan tranzas de fe. Conseguí la dirección de donde estaba mi hermana y dejé a mi hermano ahí porque lo vi mal viendo en la calle. Y no es que conmigo iba a estar mal, sino que no podía darle todo lo que mi hermano necesitaba en esa edad. Vuelvo a la parada y uno de los pibes me dice, te está buscando tu abuela. Y yo a mi abuela no la veía hace años. ¿Qué abuela? Le digo. Sí, es una señora así, allá vino con tu foto, con otra señora más cara, mi tía. Dejó una dirección. Yo no lo podía creer. Nos encontró yendo a todas las ranchadas de todos lados, tanto de Buenos Aires como de provincia. Se fue a Morona, Merlo, Escobar, Mercedes, Plaza 11, Constitución, todos los lugares en donde suelen estar los chicos de la calle, ¿no? Entonces me terminó encontrando en el pleno centro, después de muchos años. Así encontré a mi abuela también la peleó. Fue una lucha constante de todos lados. Fue así. Mi abuela y mi tía. Me trataron de rescatar porque yo estaba metido en la droga. Si bien nunca retomé drogas que me llevaron a la perdición como el paco y la base, sí me drogaba con otras cosas. Y también me hacían mal para tener la edad que tenía. Mi abuela me rescata, consigo escuela, fuimos al juzgado, hablé con el juez de menores y le pedí que por favor le dé la tenencia a mi abuela, de mí aunque sea, porque yo no podía vivir más en ningún instituto. Mi vida se estaba yendo por el caño y necesitaba vivir con mi familia, nada más, que era lo único cercano que tenía. Este hombre razona y me deja viviendo con mi abuela, le da la tenencia. Las felicitaciones de aquel que un día me envidió, llamando a una señora que hace mucho se murió. A todo esto mis hermanos estaban en una escuela, en una familia adoptiva. Manifiestan estar pasándola mal, porque no los trataban bien, porque no le daban buena alimentación y porque le pagaban un subsidio por cada uno de mis hermanos y la mina la tenía cagándolos a palos, les cortaba el pelo a mi hermana, la rapaba, la verdugueaba, no sé cómo por así decirlo crudamente, porque la historia es cruda, o sea, la mina la verdugueaba. Así que fui a ver a mis hermanos en una de las fechas que me dieron de visita y le dije a mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Se quieren quedar acá o nos vamos? Obvio que mis hermanos se querían ir, entonces agarré y se quilombo la casa, saqué a mis hermanos y me los llevé a ir a Quilmes, en un lugar donde teníamos una ranchada con unos amigos. A todo esto yo comunicándome con mi abuela y hablando en clave porque estaba la policía en mi casa. Hice que mis hermanos hicieran una carta a puño y letra expresando lo que hacía esa familia para que le otorguen la tenencia a mi abuela. Lo logramos, conseguimos la tenencia, la peleé por mis hermanos, hoy en día estamos bien. Lamentablemente tengo mi hermano menor que está en la unidad de Seiza, mi hermana trabaja, actualmente no tiene ningún problema, es una piba que estudia, trabaja, hace la suya, es una chica grande ya. Y bueno, hasta ahí te puedo decir eso, eso fue mi infancia. Quiero empezar de cero, no procrear dolor, rencor. Mejor me dedico al rap, transmitírtelo. El rap apareció en mi vida en el año 2004. Yo era chico, paraba en un ciber y vi a un pibe que estaba viendo un video, ¿no? Y lo quedé mirando así, bueno, ¿y cómo es? ¿De dónde viene eso? Y, o sea, me empezó a llamar la atención porque me empezó a gustar de verdad. Y terminó siendo mi mejor amigo de mi infancia, Esmil. Me enseñó la base del rap y me encantó. Me encantó porque no solo era música, sino que también podía improvisar y podía decir todo lo que tenía dentro de mi corazón. Todas las críticas que sean constructivas lleven a avanzar. Quiero ver cómo esto se puede solucionar. Tengo a libertad escondida en mi bolsillo. Mis temas cambiar, mi mazo de tetribillo. Si me preguntan de qué estoy hablando es por hablar. Me levanté con ganas de escribir y nada más. El Estado lo que hace es empeorar tu pensamiento y después de grandes se preguntan por qué hay delincuencia, por qué los pibes son así, porque somos víctimas de un sufrimiento impresionante, de un resentimiento el doble impresionante y un montón de cosas y emociones que no ven.
Junta emociones, guiones, guiños, sueños, sonrisas, llantos y besos que han quedado frustrados desde que ella fue y se marchó. Y el escribirte me cuesta. Gira tu cara en mi piel, sana pensar que hoy serías abuela y no dejé ni que te fueras ni por las buenas, no. Yo estoy muy agradecido de la gente que está en esos lugares para que los pibes salgan adelante, porque todos los pibes nos merecen otra oportunidad, todos nos merecemos otra oportunidad. Y esa gente te las da, y como te las dan también te las quitan. Es así, depende de vos. Mamma il troppo io con tutto mio cuore tu figlio parla sì. Yeah, yeah. Dedicato alla mamma e va con tutti i Castillo Records suena, ma jamás muere. 2016, nene. Un poco el testimonio de Brian lo que hace es narrar estas identidades, las trayectorias juveniles penalizadas que habíamos hablado, cómo es ese traspaso por las distintas instituciones. Después pasamos el link del video, sí. Ahí se los copio. Y es muy clara la función de la música también para él, ¿no? De cómo sirve para enlazar, para decir, para nombrar, para transitar. Retomo un poco donde me había quedado, que estábamos en el segundo momento, en el que hicimos dos versiones de la canción Calma, que surge por una propuesta de uno de los jóvenes de cantar conmigo una canción de reggaetón y de, bueno, una elección nuestra como equipo de definir la canción, y llevamos la letra al encuentro siguiente y llevamos también algunos acordes porque había chicos que sabían tocar la guitarra, entonces como para que sea un poco más compartido. Y surge en paralelo a la construcción, la recreación de dos letras. Una versión que decían nombrar romántica y una versión que quedó de nombre de gira. Se da en paralelo, o sea, teníamos el pizarrón, hay un pizarrón, trabajamos, esto no lo conté, trabajábamos en un Zoom que hay dentro de la unidad, y hay un pizarrón donde poníamos ahí todo. Llevábamos nosotros igual papeles, afiches y material de escritura, pero estaba el pizarrón y aprovechamos para escribir ahí todo lo que iba saliendo desde los jóvenes, las letras, las frases, las ideas, y terminamos con este armado de la canción. Bueno, vamos a escuchar primero la versión romántica, ¿puede ser? Sí, puede ser. Este es el canal del proyecto, si se quieren suscribir, les agradezco de corazón, porque así ayudamos a replicar todo esto por fuera de la institución. Versión romántica.
El armado de estas canciones nos llevó 3 talleres. Las grabaciones fueron todas en la última parte, digamos, en este... Ay, me siguió la reproducción automática. En este momento fue la recreación de la letra y practicamos un par de veces y después en la última parte las grabamos. Estaba leyendo la letra, en el link de la canción abajo está la letra, están los nombres de los jóvenes con los roles que han ocupado, que eso también es adelantarme un poco a la otra parte, pero ellos decidieron cómo querían aparecer, quiénes querían aparecer con los nombres y quiénes no. Eh, y llevamos también instrumentos para la parte de la grabación. eh, Ingresamos algunas cosas de percusión en el último momento. Y la otra versión es la versión de gira, que también la vamos a escuchar, que también es de la misma base de Calma. Para poder como ir armando la letra, la propuesta era hacer las bases, mi compañero o yo con la guitarra, haciendo la base armónica, y que ellos, los jóvenes, iban tirando frases y o mi compañera o yo atajando la letra en el pizarrón, anotándola, y bueno, después la selección. Vamos a presentar entonces la versión de gira. Bueno, esa era la versión de gira de la canción Calma. Un poco el trabajo, lo que da cuenta es de la apropiación, ¿no?, de los jóvenes que a este momento del proyecto, del proceso, en verdad, estaban ya pudiendo como hacer otra cosa distinta, que no quedaba solo en lo mero
más lúdico, que es necesario para llegar a esto, es necesario primero atravesar algo más desde el disfrute y desde el juego y desde poner como un rol activo al cuerpo para poder estar en este lugar, en este momento. Voy a volver a la presentación. Segundo momento, ya está. Y el tercer momento de la musicoterapia en el proyecto, que ya está como en el momento de la construcción de un proyecto de vida o de posibles proyectos de vida. Entonces, desde la musicoterapia nos planteamos como objetivo continuar con este hilado de la narrativa identitaria, vivenciar desde las experiencias musicales la idea de proceso. Esto es, en este paralelismo con el proceso de proyecto, es, bueno, ¿qué tenemos que decidir? ¿Qué podemos probar y no? ¿Qué implica evaluar opciones? Tener más de una, la opción A, la opción B, elegir algo, poder invertirlo, poder ir para otro lado. Evaluar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, en el sentido de, bueno, quiénes son los que van a cumplir determinado rol a la hora de las grabaciones, por ejemplo, ¿no? Y plasmar en un hecho artístico la idea de proyecto de vida, esto es ir a lo concreto, ¿no? De que haya algo de un material al que los jóvenes puedan recurrir y que quede como recurso de ellos del proceso. Lo que van produciendo a lo largo de los talleres en materia de escritura y de, bueno, ahí en las fotos ven que hay cartulinas, hay afiches, hay hojas, hay todo lo que los jóvenes van produciendo, se les entrega, al final del proceso, se les entrega a ellos para como material de todo lo que han ido trabajando, junto con un informe de lo que hicimos. En esta última parte surge la composición de una canción grupal de música y letra a partir de frases de los jóvenes. Lo que hicimos fue presentar las frases que están en el afiche de la derecha, que fueron frases extraídas de las crónicas de observación de todos los talleres hasta ese momento, que ellos fueron diciendo. Entonces elegimos algunas, nosotras las coordinadoras, y las presentamos al final de un taller. Cuando ven ese afiche con todas las frases, hubieron un par que hasta se pararon, se hizo un silencio en el grupo, se pararon a leer. Uno de los jóvenes dijo incluso, no es joda lo que dice acá, a lo que se le devuelve, todas estas frases las dijeron ustedes. Y ahí nos miran y dicen, con razón. Fueron todas frases extraídas de las crónicas dichas textuales por ellos. Lo que hicimos fue entonces, a partir de eso, componer la canción. Uno de los chicos que tocaba la guitarra empezó a hacer, como para empezar a probar, una base armónica, y otro de los chicos hizo una melodía que fue tomada, fue aceptada, y entonces dijeron, bueno, puede ser una parte melódica y otra parte más rapeada. Había varios de los chicos que rapeaban, tienen ya un contacto con la música, por esto del profesor de guitarra, hay otro que cantaba folclore, otros que rapean, entonces ya teníamos una base musical para poder trabajar más fluidamente, digamos. Y entonces, a partir de ahí surge este armado de la letra. Lo que hicimos entonces fue definir los roles, definiciones estéticas, en relación a los instrumentos que íbamos a usar, grabamos, nos escuchamos, volvimos a revisar esas elecciones estéticas, pedimos asesoramiento por la grabación porque tenemos ese micrófono, es el Zoom, digamos que es una sola toma con todo, con un espacio así de abierto como es este Zoom, que es un techo alto, que retumba todo, como, bueno, de qué manera
puede ser lo más óptimo que podamos lograr en una grabación, así que bueno, fue como trabajar eso en estos últimos 4 talleres y grabando tanto esta canción grupal como las otras 2 anteriores. Me parece interesante el concepto de amplificación que propone Gabriel Abramovici, que es el de poder hacer un vínculo con la comunidad, ¿no? De lo que se hace. Y hay algo de esta posibilidad que tiene, que está en YouTube, de sacar a la calle estas producciones. El sacar a la calle, cada vez que alguien dice, alguno de los chicos dice, no, esto lo voy a sacar a la calle cuando venga mi familiar, cuando venga la visita, es porque es algo que tiene valor, que tiene entidad de valor, que no se deja dentro de la unidad por las cuestiones de las requisas, donde por ahí les quitan las pertenencias. Entonces, pensar la amplificación como esta forma de sacar a la calle lo que trabajamos y que haya otra llegada de ellos hacia su comunidad, su grupo de pertenencia, sus familiares. Además, este proceso de amplificación implica esto, ¿no? Una planificación participativa, en donde los jóvenes son los protagonistas, son ellos los que van decidiendo el cómo, van decidiendo qué sí y qué no, esto de que algunos de los chicos no quisieron poner sus nombres en la descripción del video de YouTube, y otros que sí, eso se respeta y lo deciden ellos. También la decisión de la imagen, de las imágenes de los videos de YouTube. En un primer momento la idea era la versión de Gira y la Romántica, había esbozos de diseño de uno de los chicos que dibuja, no hicimos a tiempo por cuestiones de proyecto, que la primera semana de diciembre terminamos, no pudimos terminar esa parte, entonces decidimos la foto grupal que aparece, ahora vamos a escuchar este rap, la foto grupal que aparece fue sacada el día último del taller, donde, bueno, estamos en una posición donde estamos abrazados y la foto está sacada de arriba porque, bueno, la cuestión de los rostros que no se pueden mostrar por preservar la identidad de los jóvenes, fue una decisión también del grupo de qué imagen queremos, y los logos del Volver a Elegir ya habían sido presentados antes porque por ahí tenemos señaladores o afiches que les vamos dejando a ellos con el loguito ya del proyecto, entonces ya lo conocían, y los diseños que había estado elaborando uno de los chicos eran en base a los logos del Volver a Elegir, era como otro diseño tomando eso de base. Entonces la propuesta fue dejar los logos del proyecto en esas dos y poner la foto en la última. Ahora voy a hacer las cosas organizadas y voy a hacerles escuchar la versión de la canción, la canción que se llama Momentos Vividos, y voy a buscar, también el nombre fue elegido por ellos, y dice un poco qué estoy haciendo. Bastante recuerdo, bastante, viva mejor por
A mí ya no dije, me daba vergüenza, por eso en la calle uno veía consecuencias. En ese tiempo hubo mucho que pensar, porque iba a decirte que estaba enamorado. Bueno, ese fue nuestro producto final, que también fue presentado a las autoridades del servicio, o sea, del programa Piatja. La idea es estar siempre en diálogo y como mostrar otras formas de trabajar que pueden tener los jóvenes, ¿no? Que las miradas son desde otra perspectiva por ahí, y entonces, nada, ofrecer otra mirada de ellos hacia el servicio. Voy a terminar mi presentación, me falta una cosita, nada más. No sé si se llega a leer las frases. La primera dice: el futuro está ahí, el proyecto en la calle, un momento vivido tenés en cada canción, toda elección tiene sus consecuencias, buenas o malas, el saber no ocupa lugar, a mí ser humilde me da vergüenza, lo difícil es no frustrarse cuando algo sale mal, porque no es lo mismo que crezcas sola y le hablen de vos que verla crecer. Elegimos mal y terminamos acá, necesitamos otra oportunidad para elegir bien. La gente no anda por la vida pensando en lo que hace, somos el resultado de ayer. Bastantes recuerdos, bastantes lejos, cada vez hay menos valor por la vida, nunca me conozco del todo porque voy cambiando. Bueno, hay algunas frases que quedaron textuales y otras se sacaron y otras se acomodaron un poco para que puedan estar en la forma de la canción. Bueno, los aportes entonces en general de la musicoterapia al proyecto es posibilidad de expresión que genera esto de participar en performatividades musicales desde la ejecución vocal e instrumental, la construcción de la narrativa identitaria e individual, que es esto del hilado de la trama, ¿no? Un poco en el discurso de los jóvenes lo que aparece es, y no, yo estaba en el barrio, me mandé una cagada, perdón por la expresión poco académica, y terminé acá, digamos, ¿no? Como no hay una unión, sino como que hay hechos o cosas que pasaron. Entonces, bueno, un poco el proyecto en general lo que intenta es establecer este hilado en la trama. Acceder a recuerdos y emociones de forma más rápida que la palabra, esto es una de las joyas que tenemos al poder usar la música, y entonces también la importancia del trabajo en interdisciplina para que esto que sale de la experiencia musical sea también alojado y resignificado por las compañeras psicólogas, y bueno, ir como entre las dos disciplinas acompañando el proceso. Una reflexión sobre la identidad construida asociada a la cárcel, eso que hablábamos de las trayectorias penales, juveniles penalizadas, de las cadenas punitivas, de todas las marcas que eso implica, de las marcas simbólicas, el temor a la búsqueda de trabajo, por ejemplo. Saben que es muy difícil si decís que tenés antecedentes, que te contraten. Digo, bueno, ¿de qué manera podemos ofrecerles herramientas para que
no vayan a mentir, pero sí como de qué manera se pueden presentar sin que sea tan directa la forma y que no genere este rechazo tan automático, ¿no? Como sociedad. Asociar la música al lugar de pertenencia, y en parte lo enlazo un poco con lo que decía Miriam, de que te sacan la ficha. Bueno, todo esto es, bueno, ¿y qué música escuchás? Ah, vos sos esto, ah, vos sos de acá, también el tipo de música asociado a los lugares de origen, aparecen mucho. Recordar y sentir momentos de sensibilización, principalmente con la experiencia receptiva, es una experiencia que genera como un antes y un después en lo grupal, porque empieza a haber como una apertura desde otro lado, más desde la subjetividad. Ha tenido bastante impacto, ha salido mucho en las entrevistas de seguimiento individual. Nosotros tenemos metodológicamente un drive de la unidad, entonces las psicólogas y las trabajadoras sociales que hacen estas entrevistas de seguimiento las comparten en el drive, entonces nosotros también usamos eso como insumo para retomar a la semana siguiente el trabajo, y ha salido muchísimo, han quedado resonando muchas cosas de estas experiencias a nivel individual, que por ahí en lo grupal no se pone tanto en juego, pero sí esta importancia de tener un espacio individual para acompañar. La construcción de una identidad grupal a partir de la participación en las performatividades musicales, el establecimiento de modalidades vinculares y de interacción diferentes a las promovidas por la institución. Esto es poder interactuar y vincularnos desde un lugar de escucha, desde un lugar de cooperación, desde un lugar de respeto, desde un lugar donde por ahí adentro del pabellón son jóvenes que por ahí tienen algún tipo de conflicto y no se traslada al taller. Son jóvenes que por ahí no comparten pabellón, entonces también se han conocido en el transcurso de este cuatrimestre de trabajo. Y la posibilidad simbólica de salir del encierro, que eso, desde la música en sí y desde poder habitar un espacio distinto, aunque estemos adentro de la cárcel, ¿no? Proponer otras formas de estar y de pensar, de reflexionar, me parece que es algo que es muy importante, que aporta el proyecto en general y la musicoterapia, bueno, en particular de la música, que es, no, me fui a tal lugar donde yo vivía, no, me acordé de tal persona, esto me hizo acordar a tal, esto también es poder salir del encierro un rato. Un poco algo que nos queda como equipo a veces resonando y problematizándonos a nosotras mismas. Hablo en femenino porque creo que este año hubieron 2 hombres, 2 varones en el proyecto, nada más, el resto somos todas mujeres. También es algo para problematizar de por qué somos siempre, la mayoría mujeres, en los lugares de cuidado y de intervención. Otra cosa de lo que siempre nos preguntamos es, bueno, ¿qué es lo que pasa con las infancias? Porque claro, desde este lugar de clase que hablábamos antes de intervenir desde un lugar de posición de clase, cuando indagamos acerca de las canciones de la infancia, no son las canciones de la infancia que por ahí nosotros conocemos, sino que bueno, hay otro tipo de infancias, hay otro tipo de música en esas infancias. Los roles familiares, como las madres y las mujeres están siempre en un lugar como de que lo son todo para ellos, que las madres hacen todo por ellos, y ellos entonces le tienen que devolver algo a la madre. Eso también en lo discursivo aparece mucho, y los padres ausentes, ¿no? Pero igual como muy marcado el rol del hombre, del varón, que tiene que proveer y hacerse cargo de una familia o de la casa. Algo que este año nos pasó y que fue algo que nos hizo mucho ruido es esto de que de todas maneras, por más que el proyecto tenga impacto en los jóvenes, implicancia, apropiación, siempre hay algo de lo institucional que nos queda
velado. Hay algo que los jóvenes no nos terminan de contar, que es o la realidad institucional de cómo viven, de cómo están, de lo que les pasa a nivel cotidiano y habitacional. No sé, en un momento del proyecto del año pasado estaban en huelga de hambre porque no recibían la comida por parte del servicio penitenciario, y en ninguno de los talleres eso salió. Como que igual hay algo de ustedes vienen de la calle y nosotros estamos acá, que sigue siendo separado, ¿no? Que no termina del todo de habilitarse. Y a veces la manera de enunciarse ellos con discursos moralmente correctos, y nosotros estamos todo el tiempo queriendo romper con eso, porque hay por ahí, no sé, como discursos de, no, que yo ya sé que lo que ahora tengo que hacer, que yo ya sé que estuvo mal esto. Y bueno, nosotras problematizar, ¿estuvo mal y qué estuvo mal? Y bueno, ¿y qué pasa cuando a veces nos han venido testimonios de, no, yo voy a salir y voy a seguir delinquiendo? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotras como equipo de intervención cuando alguien te dice que va a seguir delinquiendo después? Bueno, ¿ahí qué podemos hacer? Problematizar eso, no decir ni que sí ni que no, pero sí, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo lo pensás? Como, bueno, abrir eso al juego un poco, pero tampoco, si son elecciones, si justamente nosotras estamos trabajando en las elecciones, si es una elección, podemos advertir sobre las consecuencias que esa elección puede tener. Más que eso, nuestra intervención queda en ese lugar. Y bueno, esto de siempre, ¿no? La intervención situada, y que sea la palabra de los jóvenes la que sea la importante y la que guíe nuestras intervenciones y nuestras maneras de acompañarlos. Que no sean intervenciones hegemónicas, sino que partan desde los sujetos, y nosotras acompañar eso. Así que con eso final voy a terminar. Muchas gracias. Ahí está mi mail de contacto por cualquier cosa que me quieran preguntar. Ahora igual algo charlemos, por favor. Pero por algún pedido de algo o algo que no haya quedado claro, algún texto, alguna película, algo que haya quedado en el aire, me escriben, y estoy a disposición. Bueno. Muchas gracias por todo tu aporte, tu generosidad y no sé, tu disposición para compartir, ¿no? Perdón. Gracias por el espacio. Lo que yo quisiera es que haya preguntas, que podamos entablar un diálogo en este momento. Ahí me decían que tenían los micrófonos cerrados porque se les había pedido, ¿no? Desde la universidad. Me hago responsable, los habilito a todos a que abran sus micrófonos y realmente pregunten, participen. Con una voz mejor que la mía en este momento. Por favor. Bueno, les espero. Yo creo que están todos en condiciones de poder Hermoso el testimonio hablar. que quedó en el canto, hermoso la reflexión, me pareció hermoso todo el trabajo, muy bien presentado y muy, muy claro para quienes no conocemos el tema. Preguntaba si se había podido hacer algún seguimiento con algunas de las personas que pasó, bueno, en fin, si se pudo hacer algún seguimiento, esa era la pregunta. No, esa es la parte que nos queda siempre, del proyecto, que nos queda sin poder como seguir acompañando, por una cuestión de que le perdemos el rastro con esto de los traslados, de cuándo se van en libertad o no. Se pierde muy fácil el rastro y no hay manera de poder sistematizar eso. Nosotras siempre referimos al Centro de Orientación Vocacional que tiene la Facultad de Psicología, que es un espacio físico en el centro de la Ciudad de La Plata. Les damos la dirección el día 1 cuando les presentamos el proyecto con el folleto.
los teléfonos, todo el contacto. Pero hasta el momento creo que, no sé si 1 o 2 jóvenes han escrito al Facebook, pero no mucho más. Y bueno, lo que nos pasó este año de la pandemia es que quedó todo en la nada, porque suspendido, porque nuestro proyecto se presentó en febrero para aprobarse, para que se ejecute este año. Cambió la disposición, se presentó para 2 años, porque Extensión Universitaria cambió la modalidad. Que ahí sí la idea es dividir esto en 2 partes. Una como el proyecto que presenté hoy, y un segundo año más orientado a la formación laboral. Pero bueno, está todo en papeles y todo en pausa hasta no sabemos cuándo. Sí, eso es lo que estamos ahora. Gracias. Hola, yo tenía Hola. otra pregunta. Sí. Pregunta no, me gustaría que cuentes cómo fue el primer día del taller, cuando llegaron, con qué se encontraron, sobre todo porque contaste que tenías personas que no comparten pabellón, y eso acá es muy raro que pase, en mi experiencia no me pasa, justamente para evitar posibles broncas, enfrentamientos, todo, bueno, nada, eso, tenía esa curiosidad. No, la verdad que el proyecto nuestro, como ya en la unidad 1 había funcionado el año pasado, como que ya se sabía, se conocía de qué se trataba, y la verdad que los jóvenes, como desde el día 1 aclaramos que no es beneficioso para la causa y que es de verdad desde un lugar de elección, yo creo que los que se quedan y continúan el proyecto es porque ya hay algo que tienen, como que los convoca desde otro lado. Y si hubo conflicto, o sea, este año, el año pasado, digo este año, pero es el año pasado, no nos pasó en nuestra unidad, pero sí había pasado en la unidad 9, que no había musicoterapia, pero sí estábamos trabajando con el proyecto todo, que hubo un conflicto entre 2 pabellones y el grupo quedó a la mitad. O sea, hubo un pabellón entero que lo retiraron del proyecto nuestro directamente. Entonces, al segundo, tercer, creo que fue, no, el segundo o el tercer no, pero al cuarto o quinto taller el grupo quedó a la mitad y lo decidió el servicio penitenciario porque hubo conflicto entre 2 pabellones y la sanción fue no participan más de actividades este pabellón. Pum. Y eso. Ahí Andrea te hace una pregunta, dice... Obstáculos en la introducción de instrumentos musicales. No, porque teníamos muy buena relación, la directora del proyecto tenía muy buena relación con ahora me acuerdo, Natalia Scorza es el nombre del apellido, pero no me acuerdo qué cargo tenía del programa Piadja, creo que era la coordinadora de la unidad 1, teníamos muy buena relación, entonces nos autorizaron desde el principio todos los materiales para trabajar. De hecho, la autorización inicial yo puse hasta mi computadora, que después no la llevé nunca, pero pusimos todo, material tecnológico que a veces pueden hacer como un poco de lío por eso, pero como siempre trabajamos bien y nunca tuvimos ningún conflicto, la verdad que nos autorizaron todo sin problema. Pero a veces lo que te pasa es que la autorización está, vos llegás al ingreso, cuando vos ingresás tenés que dejar tu DNI y te requisan en revisar tus bienes, lo que ingresás, y entonces, depende quién esté en la guardia, edilicia, si tienen ganas de molestarte, por decirlo amablemente, te pueden decir, no, con esto no, con esto no, con esto no, aunque la autorización esté. O te puede pasar que está alguien de la guardia de edilicia que te diga, no está la autorización, no pueden ingresar. Entonces ahí ya hacemos contacto con la coordinadora y bueno, estas cosas que son eventualidades bastante cotidianas en el ingreso, pero con lo que fue este año, el año pasado, dale con este año, el año pasado la autorización no tuvimos ningún conflicto. Hola, Flavia. Yo quiero preguntar, hola. Hola. No tengo cámara. Te escuchamos. 2 cosas, como que me quedaron en el tintero.
Entonces, las personas que asisten a los talleres solamente son las que tienen el permiso, digamos, como que han cumplido con el, entre comillas, el puntaje, digamos, con esta lógica de premio-castigo. ¿Solamente son ellas? No, los jóvenes que participan con nosotros son los que están dentro del programa Piadja, que están en la etapa de proyecto ciudadano próximos a salir. La idea es que participen todos los que tengan ese requisito y que en lo posible residan o hayan residido en zonas cercanas a La Plata. El servicio lo que hace a veces es dificultar que lleguen. Por ejemplo, no los llevan o ponen algún otro taller en ese momento. Eso puede pasar. No sé si te respondí, Carla, la pregunta. Bien. Y por otro lado, sí, mi duda, digamos, como que mi planteo era cómo romper con esa lógica o cómo hacerle un giro, una vuelta de tuerca internamente. No podemos porque el poder lo tiene el por otro servicio lado, penitenciario. Sí, como que escapa nuestro quehacer. Y ahora, ¿cómo se logra musicalmente, digamos, en talleres, la integración en la identidad que se construye, como vos decís, en la cárcel y la que ellos traen? O las que se proyectan a futuro, digamos. ¿Cómo, desde lo musical, cómo se genera esa integración? Está presente en la música que ellos eligen, está presente en las decisiones estéticas, bueno, que haya algo romántico o no, que haya una parte rapeada o no, eso habla de las identidades de ellos, ¿no? Y hablamos de una identidad grupal justamente por esta negociación o esta negociación en el sentido de, bueno, alguien cede algo y alguien acepta otra parte para que se pueda armar algo en conjunto, que no es que es solo una cosa, sino que lo construimos entre todos desde un lugar horizontal y de diálogo. Y habilitar mucho las voces, porque lo que pasa mucho es que en la cárcel hay roles muy definidos. Tenés el de limpieza, que es el que maneja el pabellón, y si viene el limpieza al taller, va a querer ser el único con la voz habilitada y entonces nosotras sale en el primer día, así como ellos nos fichan a nosotros y nos sacan la ficha el primer día, nosotras también ya sacamos la ficha de quienes cumplen determinados roles y es bueno, acá apareció bueno, ¿cómo lo vamos corriendo de ese lugar para que se habilite otra forma? Y de hecho es muy notorio cuando esa persona no va al taller, cómo salen otras voces y cómo participan de otra manera otros de los chicos. Por eso es fundamental también la parte de las observadoras que tenemos, que están registrando en el momento todo y tenemos mucho insumo para ir ajustando y chequeando todo el tiempo, cómo propiciar esto. Rocío. De nada. Rocío quiere hablar, Fabiana también. Bueno, la dejamos a Rocío y después Fabiana. ¿Sí? Dale. Creo que estaba Fabi Belleni, no sé si estaba hablando. Quería consultar, Flavia, esto que comentaban, yo por ahí no conozco demasiado cómo es la organización interna de los penales y la cuestión de cómo se agrupan en pabellones. Cuando tuve la posibilidad, que bueno, al final no se concretó, de armar un espacio musical en el penal de Devoto de acá de Buenos Aires, estaba dentro de esto que es como el programa universitario de la U y demás, y solamente llevaban, como vos contás, esto de jóvenes que por ahí están en la instancia de cumplir con su condena, y también estaban agrupados dentro de su misma causa, ¿no? Eran por ahí jóvenes que estaban en conflicto con la ley por robo, por ahí cuestiones de drogas. Entonces quería consultar si aparecía un poco la temática de la causa, de por qué estaban detenidos o cumpliendo una condena, porque también pensaba un poco, si bien es algo distinto, ¿no? Pero pensando en lo que comentabas de institución total, ¿no? Que por ahí en instituciones psiquiátricas pasa mucho donde la temática gira mucho en torno al padecimiento mental, a la medicación, al personal médico, como que gira en torno a eso, si también algo de la causa de por qué estaban detenidos, cumpliendo una condena, aparecía dentro de los espacios del taller y cómo se abordaba, digamos. Bien. Nosotras no trabajamos con el delito, no trabajamos con la causa, no es algo que indagamos, sí es algo que aparece por el
espacio, digamos. Y ahí, bueno, es respetar lo que cada uno quiera contar y hasta dónde. A nosotras la verdad no nos interesa en el sentido de no vamos a averiguar por qué están ahí. Nos interesa la persona y lo que se puede hacer a partir de ahora, digamos. Sí, o sea, nosotros estamos avanzando y pensando en el pasado, presente y futuro, que son como los 3 ejes, ¿no?, del proyecto, pero no en el pasado en el sentido de delito, sino en el pasado de historia, de vida, de opción, de elección, sí. Claro. No, sí, pensaba si por ahí surgía espontáneamente y si se tomaba o si se dejaba por fuera. Obviamente que es pensar un poco esto del proyecto de pensar otra en el afuera, ¿no? En el salir. Y también pensando un poco esto de que por ahí se hablaba, cuando arrancamos, de la romantización de digamos, esta identidad de pibe chorro, digámoslo, de la cultura tumbera, lo nombraste, ¿no?, de esa forma. Sí. Pensaba que por ahí también cómo pensar nuestras intervenciones o nuestra participación, que no quede como una bajada desde una cuestión de clase, ¿no?, que uno viene desde afuera a hacer una indicación, pero cómo apelar por ahí también a lo sensible o a lo emocional, al registro de eso, y inevitablemente pensaba por ahí en cómo estamos en este momento, en este paradigma, también incluyendo mucho en nuestras prácticas, desde la formación o desde al menos los conocimientos o los ejes que se plantean desde ESI, ¿no?, de pensar el registro de emociones, la expresión, la comunicación, cómo nos vinculamos. Si bien es distinto, pero bueno, como que me hizo acordar y hacer un enlace con eso, y cómo tener un poco de esa sensibilidad, siendo que por ahí capaz que igual desconozco porque no he tenido la experiencia de trabajar, y bueno, eso, quería consultar un poco. Sí, con las experiencias musicales la sensibilidad aparece, y con esto de los recuerdos fundamentalmente, y ha sido muy movilizante. Por eso es fundamental el espacio de las entrevistas individuales, porque es muy difícil mostrarse vulnerable en la cárcel, es prácticamente imposible, y menos en un dispositivo grupal donde estás compartiendo con otros posiciones de poder. Y esto que los lugares de poder en la cárcel están marcados y están explicitados. Entonces, sí hay una apertura, hay una movilización que se retoma por sobre todo en las entrevistas individuales. Sí. Acá trabajan con amplia gama de instrumentos. Los instrumentos que llevábamos siempre había una guitarra que entrábamos nosotros y ya estaba la guitarra de uno de los chicos, que había siempre 2 guitarras. Y para las grabaciones ingresamos cajón peruano, instrumentos de sacudida, había shakers, maracas, unos aros con sonaja. Esos fueron los que ingresamos para la grabación. Y el rol de las observadoras tenemos planillas de registro, tenemos planillas de planificación y de registro de las observaciones, donde cada taller está dividido en 3 momentos, que es el primer momento como de inicio, de caldeamiento y apertura, un momento de desarrollo y un momento de cierre, y eso está en las planillas y van anotando las actividades que hacemos y cómo responden los jóvenes desde lo fenomenológico, y si pasa algo contratransferencial también medio se registra. Sí. Y Fabi, ¿querés? ¿Habías una pregunta? Sí, Flavia, ¿cómo estás? Bien. Para agradecerte porque es un ámbito que yo como estudiante de la carrera no desconozco, y quería en realidad hacerte una pregunta y después acercar de alguna manera a ciertos apuntes que yo he ido tomando, que creo que son reflexiones. Y bueno, quería después contárselas a todos los que están acá presentes. Preguntarte a vos en particular, ¿qué aprendizaje te ha dejado esta experiencia que vos has tenido? ¿Qué aprendizaje te ha dejado a vos en tu vida personal, en tu mirada en relación a la libertad, a tu propia condición de sujeto en relación a este contexto, incluso a este contexto actual, ¿no? Empiezo por ahí. Bueno, sí, a mí
ahora ya después de tantos años, no son tantos, pero son, eh, pero sí hay algo de la sensibilidad que al principio me impactó mucho. Eh, bueno, esto que decimos que todos tenemos nuestra historia particular, hay algo de la vulnerabilidad que a mí me convoca en este sentido, ¿no? Cuando hay espacios de vulneración, es donde yo siento que estoy convocada a hacer algo distinto con eso y a poder ofrecer algo distinto. Que estamos todo el día aprendiendo, todo el tiempo aprendiendo, cada vez, cada proyecto, por más que sea el mismo y el cronograma sea el mismo, el grupo es diferente, entonces siempre es un desafío, siempre es un replantearse cosas, es no dar nada por sabido, problematizar siempre todo. El trabajo en interdisciplina, yo no lo concibo, no concibo este trabajo sin una interdisciplina. Me parece que en espacios tan complejos y con tantas aristas, y más desde una perspectiva de salud como es la actual, me parece que es la única manera de hacer viable esto. Después dije que, digo siempre, que el día que me deje de conmover, no voy a trabajar más en estos lugares porque es donde ya te fosilizás institucionalmente, como que, bueno, hay que ir teniendo siempre un registro, ¿no? Tener fundamentalmente los espacios de una para ir revisando todas estas cosas. Me parece una perspectiva ética que no hay que perder de vista. Ya eso es bastante mío. Y lo que este contexto me hizo reflexionar fueron dos cosas. Primero, aprender a lidiar con mi frustración de no poder estar haciendo nada este año, que me cuesta mucho, así que estoy como en eso. Y otro, hay algo que los chicos por ahí narran, que es esto del estamos acá y tengo tiempo para hacer cosas, pero pero al final el tiempo no sirve, no me sirve, no hago nada y no, como eso, ¿no? Como que hay tiempo pero no hay tiempo. Y un poco lo que me pasó ahora bueno, los primeros meses que por ahí estuve más cumpliendo, ahora volví a algunos trabajos en salud que tengo, pero al principio fue un parate de absolutamente todo, y fue eso, como bueno, además del abismo de que yo estoy en una casa, digo, ¿no? Como un montón de cosas, pero sí esto del tiempo, de que tengo tiempo y por ahí estoy desganada y no tengo ganas de hacer absolutamente nada, y de sentirlo en lo corporal, eso. Que no se compara, insisto, no lo voy a comparar con estar adentro de una cárcel, pero bueno, sí como esta reflexión. Y lo que me pareció súper interesante, que por ahí nadie preguntó, pero por ahí en algún momento iba a salir, esto de la cuestión de las cárceles, como salió al principio de la cuarentena, en Devoto fue que estaban en los techos, y bueno, se empezó a hablar en los medios de comunicación de los presos, entonces me llegaron un par de mensajes de Flavia, ¿qué pensás de todo esto, viste? Y yo lo que hice fue compartir información, ¿no? Como esto. Hay una realidad carcelaria que es desde hace muchos años. O sea, lo que sucede ahora con las cárceles es que aparecieron en la tele, y además lo que pasa en las cárceles es que con esto de la cuarentena no hay organismos ni interventores sociales que no sean del servicio penitenciario ingresando a la unidad. Entonces, es un agujero negro de información y de realidad que hasta que no se habilite la apertura o el ingreso de determinadas organizaciones o lo que sea, no vamos a saber. Y con la sobrepoblación que hay en una pandemia mundial, sin acceso a agua, a higiene, lo que todos conocemos, es muy difícil como saber la realidad de la cárcel. Lo que nos venimos planteando con las coordinadoras del proyecto es que antes de volver a presentar el proyecto nuestro, tenemos que hacer un relevamiento diagnóstico de cómo están las instituciones, porque no tenemos ni idea de lo que pasó hasta ahora en este año. Ahí está el flyer.
Gracias, Virginia, por haberme escuchado. ¿Alguna pregunta más? ¿O algo que quede? Ah, No, Fabiana, vos querías hacer las reflexiones, perdón. yo quería hacer una reflexión en torno a lo que me fue pasando, entre lo que escuchaba, entre lo que iba analizando, entre lo que estuviste hablando. Pude tomar notas, sí, y hacer unas reflexiones generales, pero bueno, creo que nos van a servir a todos, lo comparto. El individuo dentro del sistema penitenciario, el aislamiento y el resto de la sociedad, el interno vive, trabaja, come, duerme en el mismo lugar, con los mismos compañeros y bajo la misma autoridad. La vida está enteramente regida por la institución. En la cárcel todo está teñido por la cárcel. Incluso durante las visitas. La cárcel gestiona a la familia con reglas y horarios. Hasta la sexualidad es gestionada a través del régimen de visitas íntimas. Todo lo que ellos hacen es planificado y supervisado por la autoridad en función de un plan que es el de resocializar. El uso del tiempo y el espacio está ordenado por la autoridad. Se impone un ritmo al levantarse, al comer, al trabajar, al estudiar, recibir visitas, dormir. Todos el mismo ritmo, todos iguales. Están obligados a convivir con otros y a comportarse como iguales, cuidándose de hacer algo diferente que sería sancionado como violación a la norma. César González estuvo detenido entre sus 16 y 21 años. Dice que era un violento y que algo le pasó y se descubrió poeta. Que nadie en la cárcel aceptaba que dijera que era un poeta. Se esperaba que fuera un preso y nada más. ¿Qué diferencia a la cárcel de otras instituciones totales? La cárcel es donde están quienes cometieron un delito. Un paréntesis necesario. Los actos que se consideran delitos han ido cambiando en épocas y lugares. Hoy en nuestra sociedad el homicidio es considerado uno de los peores delitos. Sin embargo, durante mucho tiempo y hasta no hace tanto, la gente se batía a duelo. Se mataban incluso entre vecinos, sin que nadie considerase que había que hacer algo al respecto. Digamos que lo que se considera delito tiene que ver, creo, en mi opinión, con los valores que definen a una sociedad. ¿Qué motivación habría para hacer las cosas bien en un lugar donde todo está armado para que hagas las cosas mal? Una de las funciones de la salud es la lucha por resolver conflictos, para cambiar las condiciones en las que vivimos. No es casual que los pobres llenemos, y lo pongo entre comillas, las cárceles en nuestro país. ¿Qué diferencia hay entre los pobres en encierro con los que estamos o nos consideramos fuera de ellas? Tal vez un modo de ser menos carentes estará en sacar a la calle nuestros propios prejuicios. Todos somos resultados del ayer.
Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos justo en la 1:01. Qué manera de manejar el tiempo, Flavia. Como nunca, ¿sí? ¿Tú? Si lo calculaba no me salía igual, fue suerte. No, creo que tiene que ver con una experiencia en las actividades grupales también, o sea, el poder ir adecuando los tiempos de exposición, de permiso para que los otros intervengan y demás, es un aprendizaje también, así que, bueno, te felicito, yo creo que ha sido muy rico este encuentro, nos deja mucho para seguir reflexionando y para seguir proyectando, sobre todo, ¿no? En estas provincias que tenemos tanto para hacer, Sí. realmente el aporte tuyo ha sido invalorable, ¿no? Muchas gracias. Sí, ojalá haya servido como para impulsar otros proyectos. El proyecto nuestro, al volver a elegir, se encuentra en la página de la Universidad Nacional de La Plata, en la parte de extensión. Se puede acceder a leer lo que nosotras presentamos para que se evalúe. Está todo en la página, como para que vean por ahí el formato que tiene y cómo planteamos todo. Como para que tengan de referencia para otros proyectos. Digo, me parece que está bueno. Sí, aparte, no solo por hacer algo parecido, sino a mí lo que me interesa es que se vayan abriendo cabezas y miradas, ¿no? Creo que como musicoterapeutas podemos y debemos estar en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad y de la vida humana, entonces que cada uno pueda ir encontrando el resquicio por donde meterse a desarrollarse, ¿no? Como profesional de la musicoterapia, creo que eso es lo que, por lo menos mi objetivo. Mientras yo vaya dirigiendo aquí, pues Sí. ese es el objetivo. Es que mil gracias por el espacio para que estas cosas se reproduzcan y lleguen, ¿no? Creo que la virtualidad en algún punto hizo posible que esto sea más abarcativo. Ya lo creo. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o cerramos acá. ¿Nos despedimos? Una preguntita cortita, Sí, ¿puede ser? sí. Bueno, primero agradecerte y felicitarte, Flavia, también Cora, muy bueno trabajo, muy importante. Gracias. No pude anotar el mail, mancini. ¿Te lo escribo acá en el chat? Sí. Bueno, gracias. Mancini. Y mis iniciales fcm@gmail.com. Sí, me escriben cualquier cosa que necesiten. Yo más que disponible y con estas cosas que bueno, que en la medida que se pueda armar red, me parece que es fundamental, porque para no estar tan solas y tan solos. Claro. Y que el trabajo o sea, lo que yo presenté en verdad es el resultado de un trabajo, de un equipo enorme. Hemos llegado a ser, al principio en alguna reunión de capacitación, después el mismo año va como filtrando, pero 20 personas, 25 personas, son equipos muy grandes, divididos en 2 unidades, con una dirección, una codirección y un trabajo de muchas compañeras que por suerte sostenemos entre todas, entre varias, el trabajo. Perfecto, bárbara. ¿Dónde estaban ubicadas las unidades? La unidad 1 es de Olmos y la unidad 9 es de La Plata. Y la 45, bárbaro. que también la nombré, es de Romero. Sí, bárbaro. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la escucha y por el compartir también. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Gracias a los que han venido a visitarnos y gracias
todos los alumnos que están aquí reunidos y profes también. Sí. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Ya te estoy escribiendo, Flavia, con unas preguntas que me quedaron colgadas. Así que ya te estoy escribiendo. Gracias. Dale. A vos. Gracias. Gracias.